Hola, a continuación vamos a resolver el siguiente problema. Es un problema donde se aplican las leyes de Newton, sobre todo las de equilibrio en este caso. Bien, el problema dice lo siguiente: una bola de 100 newtons se cuelga de unas cuerdas tal como se muestra en la figura. ¿Cuál es la tensión de la cuerda horizontal? Bien, para poder resolver este tipo de problemas es muy importante pues considerar algo que se llama diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es aquí el diagrama que te representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. En este caso, como son cuestiones de equilibrio, digamos que esta bola de la cual se está hablando está suspendida mediante dos tensiones y la tensión que cuelga la bola. En este caso, pues tenemos aquí las tensiones, vamos a llamarles tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Bueno, es importante también considerar que en algunas de las ocasiones, sobre todo en la mayoría, se desprecia la masa de la cuerda. En este caso, nuestro diagrama de cuerpo libre se puede dibujar sobre el mismo diagrama o también podemos dibujar un plano cartesiano. Entonces vamos a dibujarlo. El plano cartesiano está dividido en 4 cuadrantes y vamos a representar las fuerzas que actúan sobre él. Entonces, en este caso, voy a dibujar las fuerzas que actúan sobre la bola. Entonces, primero tenemos esta tensión, que es la tensión, vamos a llamarle tensión 2, la tensión 3, ¿sale? Y esta fuerza de tensión. Aquí hay algo bien interesante. Bueno, primero, para poder conocer el ángulo de inclinación en caso de que lo haya, estos 90 grados los está marcando sobre la parte de aquí. Estos 50 grados de este lado vamos a hacerle un rearreglo porque se está considerando de este lado y no del de aquí abajo que estoy tratando de buscar. Entonces es importante que dibujemos líneas imaginarias para poder determinar qué valor de ángulo le corresponde a este, que corresponderá a lo de mi diagrama de cuerpo libre. Bueno, en mi diagrama de cuerpo libre lo agrego y por ángulos estamos dándonos cuenta que aquí formas 90 grados. De este lado, como esta esquina también corresponde a 90 grados, entonces si esto mide 50, esto por ende va a medir 40 grados. 40 grados también. Entonces, de acuerdo al teorema de los triángulos, en la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo será siempre 180 grados. Si tengo 90 y 40 son 130. Por lo tanto, este ángulo de aquí medirá ¿cuánto? 50 grados. Entonces son 50 grados. Entonces, a lo que se puede observar, este ángulo que acabo de representar en mi diagrama de cuerpo libre es correspondiente. Entonces, de esta forma queda mi diagrama de cuerpo libre. Esta es la tensión 1, lo llamamos. Bien, entonces ahora lo que viene es considerar lo siguiente. Vamos a considerar que esto se encuentra en equilibrio, por lo tanto aplicamos la primera ley de Newton, que es de equilibrio. Entonces dice que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a 0. Bien, por lo tanto vamos a considerar también cuáles son las fuerzas que actúan en la parte de X y las fuerzas que actúan sobre la parte de Y. Para ello vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en X. Esto es igual, vámonos por componentes. Acuérdate que esto es X y Y en el plano cartesiano, y todo lo que participa en la parte de X de la tensión vamos a sumarlo o a restarlo según sea el sentido que tiene en el diagrama de cuerpo libre. Acuérdate que aquí es positivo y negativo, negativo abajo y positivo arriba, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sumar
las fuerzas en X. Para la tensión número 1 vemos que tenemos ahí dos componentes en X y en Y, y a mí nada más me va a interesar la componente en X. En este caso, si nosotros nos enfocamos en el ángulo de inclinación 50, recordemos que para poder determinar las componentes de una fuerza, en este caso una fuerza de tensión, viene dado por la siguiente fórmula. T1 será igual a la tensión por el coseno de 50 grados, y en X y T1 en la parte de Y va a ser igual a la tensión por el seno de 50 grados. Por lo tanto, a mí me interesa hacer la sumatoria de fuerzas en X. Me va a interesar este de aquí. Por lo tanto, aquí voy a ponerle T coseno de 50 grados, ¿sale? Positivo porque se está yendo hacia la derecha, ¿sale? Y después tengo otra tensión sobre el eje de las X y es la tensión 2, pero será negativa. Por lo tanto, será menos tensión 2. Y esto será igual a ¿qué? A 0. ¿Por qué? Porque se encuentra en equilibrio. Entonces la pregunta que me dice es, ¿cuál es la tensión de la cuerda horizontal? La cuerda horizontal corresponde ¿a quién? A T2. Entonces la cuerda horizontal se llama T2 y es lo que voy a buscar. ¿De acuerdo? Bien, ahora vámonos con la sumatoria de las fuerzas en Y. En Y tengo otras fuerzas. De igual forma tengo ahora la componente en Y, que es T seno de 50 grados. De igual forma positivo, porque está hacia arriba. Después vengo y observo que la tensión 2 no tiene componente en Y. Es exactamente en la componente en X, entonces no hay componente de T2. Ese queda descartado. Y voy con T3. En T3 también sí tengo una componente en Y y corresponde exactamente a la tensión 3. De igual forma, este T3 no tiene componente en X, por eso no lo consideré aquí. Entonces, como va hacia abajo la tensión 3, ¿sí? La tensión 3 es igual a 0, entonces la tensión 3 es negativo, ¿vale? Ahora, si puedes observar, la bola tiene 100 newtons y es lo que está cargando, por así decirlo, a la tensión 3. Entonces la tensión 3 viene correspondiendo a los 100 newtons que tiene la bola. Entonces ya conoces ese valor. Entonces vamos a ver qué valores conoces. Conoces T2, que es no, perdón, que era T3. T3 es la tensión que ejerce esta cuerda al cargar la bola, ¿vale? ¿Conoces T2? No, es la que estás buscando, no la conoces. Y a T1, que viene correspondiendo a la tensión 1, aquí vamos a ponerle 1 para distinguirlo, ¿sale? Tampoco lo conoces, sin embargo podemos hacer una relación de fórmulas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a despejar mi incógnita primero. Entonces, al despejar mi incógnita, sería T2 es igual a T1 coseno de 50 grados. ¿Vale? Esto es lo que quiero buscar. Pero aquí ya tengo una relación con T3. T3 vale 100 newtons. Ya conozco ese valor. Entonces yo puedo encontrar T1. T1 seno de 50 grados menos T3 es igual a 0. Lo estoy obteniendo de esta fórmula. Despejo T1 porque lo necesito aquí. ¿Estás de acuerdo? Entonces T1 va a ser igual a, pasa sumando T3 y pasa dividiendo el seno de 50 grados. Por lo tanto, T1 va a ser igual a T3, que vale 100 newtons. 100 newtons, ¿vale? Entre el seno de 50 grados. Y esto me va a corresponder un valor de 130.54 newtons. Esta T1 ya la tengo.
pero no necesito esa T1. Me está preguntando la tensión horizontal, o sea, T2. Entonces, como ya tengo T1, T2 ya lo puedo calcular también. T2 es igual al valor que tiene T1, 130.54 newtons por el coseno de 50 grados. Entonces, calculando T2, esto es igual a 130.54 newtons por el coseno de 50. Aquí el coseno de 50 viene siendo el valor de 0.6427. Por lo tanto, T2 será igual a, me da un valor de 83 aproximado, 83.90 newtons. Por lo tanto, ya tengo la tensión número 2. Ahora, la pregunta fue, ¿cuál es la tensión de la cuerda horizontal? Pues dijimos en un principio que la cuerda horizontal era T2. Entonces, la respuesta a la pregunta es que la tensión horizontal es igual a T2 y T2 es igual a 83.90 newtons. Con esto ya obtenemos la respuesta de este ejercicio. Bien, aquí lo importante en resumen es identificar mediante el diagrama de cuerpo libre cuáles son las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y poder distribuirlos en un plano cartesiano y tener muchísimo cuidado con los ángulos de inclinación. Aplicas las componentes, hay que sacar componentes en X y en Y, como en este caso, que fue aquí y acá, y después aplicas la primera ley de Newton, que es la de equilibrio, y hay que sumar las fuerzas igualándolos a cero, ¿sale? Cuando el cuerpo se está moviendo ya no es cero, ahora es dinámico, entonces hay que ponerle masa por aceleración, pero en este caso, como no hay aceleración, no hay velocidad, pues vale cero. Entonces, por esa razón, las primeras leyes de equilibrio se aplican aquí. Haces la relación de lo que conoces y desconoces y vas y despejas el valor que no conoces de tu problema, ¿no? Que es lo que te está preguntando. Y pues haces las relaciones pertinentes, despejes, sustituyes en cada una de las fórmulas los valores que conozcas y posteriormente encuentras lo que te está preguntando el ejercicio. Bien, gracias por tu atención, nos vemos pronto.